Bienvenidos al podcast Plantas en Vibración con la Vida, explorando la herbolaria en el mundo. Su anfitrión José Luis Grajeda González les da la más cordial de las bienvenidas a este fascinante viaje a través de las tradiciones herbales de diferentes culturas alrededor del planeta. Que disfruten este episodio. La herbolaria es mucho más que simplemente utilizar plantas como remedios naturales. Es un reflejo de la relación profunda entre los seres humanos y la naturaleza. Una conexión que ha existido desde tiempos ancestrales. A lo largo de la historia, las plantas han sido valoradas por sus propiedades medicinales y espirituales. Y cada cultura ha desarrollado sus propias prácticas y enfoques únicos. En este episodio introductorio daremos un vistazo a lo que pueden esperar de esta serie y por qué es importante explorar las tradiciones herbales del mundo. A lo largo de los siguientes episodios, nos vamos a sumergir en las ricas tradiciones herbales de lugares como China, la India, las culturas indígenas, entre otras. Hablaré sobre cómo estas tradiciones han influido en la forma en que vemos y usamos las plantas medicinales hoy en día. Les diré cómo la herbolaria no solo es una forma de cuidado de la salud, sino también una ventana hacia las creencias culturales y una conexión profunda, como lo habíamos dicho, entre las personas y su propio entorno. Acompáñenme en este emocionante viaje mientras exploramos cómo las plantas han sido utilizadas a lo largo de los siglos para sanar el cuerpo, fortalecer el espíritu y celebrar la interconexión entre todos los seres vivos. Estamos a punto de sumergirnos en una diversidad de saberes, prácticas y perspectivas que enriquecerán nuestra comprensión del mundo de la herbolaria. Así que sin más preámbulos, comencemos este viaje a través de las tradiciones herbales del mundo en Plantas en Vibración con la Vida. Las tradiciones herbales son sistemas de conocimiento y prácticas relacionadas con el uso de plantas medicinales con fines terapéuticos y de bienestar. Estas tradiciones han evolucionado a lo largo de siglos en diferentes culturas alrededor del mundo y se basan en la observación empírica, la experiencia acumulada y la transmisión de conocimientos de generación en generación. Hablando de la historia de las tradiciones herbales, nos remontamos a la antigüedad, cuando las personas empezaron a descubrir las propiedades medicinales de las plantas a través de la observación y de la experimentación. Muchas culturas indígenas fueron pioneras en la exploración de las propiedades curativas de las plantas de acuerdo a su entorno natural. Estas observaciones se transmitieron oralmente y se convirtieron en parte integral de la cultura y de la vida cotidiana. A medida de que estas sociedades fueron evolucionando, las tradiciones herbales se desarrollaron y se formalizaron en sistemas de conocimiento cada vez más estructurado. En China, por ejemplo, se desarrolló la medicina tradicional china, que incorpora el uso de plantas medicinales en combinación con otros enfoques terapéuticos. En la India se estableció el Ayurveda, un sistema holístico que utiliza plantas para equilibrar la mente, el cuerpo y el espíritu. Si hablamos de la Edad Media de Europa, los monasterios y las herboristerías desempeñaron un papel crucial en la preservación y la transmisión del conocimiento herbario. Los herbolarios medievales recopilaban información sobre las propiedades y el uso de las plantas en manuscritos ilustrados, sentando las bases para la herbolaria europea. Con el tiempo, la herbolaria se entrelazó con la medicina científica en algunas culturas, mientras que en otras, las prácticas tradicionales persistieron incluso frente a la influencia de la medicina moderna. Hoy en día, muchas personas buscan un equilibrio entre las opciones médicas ortodoxas y las tradiciones herbales, como parte de un enfoque integral para su salud. En las tradiciones herbales, las plantas son consideradas más que simples ingredientes. Son agentes poderosos que interactúan con el cuerpo humano de maneras diversas.
Cada tradición herbaria tiene sus propias perspectivas sobre cómo las plantas afectan la salud y cómo deben de ser utilizadas. Esto puede influir dentro de la forma en que se prepara, se combina, se dosifica y se considera específicamente una planta de acuerdo a la constitución individual de cada persona. Las tradiciones herbales también están intrínsecamente ligadas en las culturas y en las creencias de las sociedades en las que éstas se desarrollaron. Las plantas medicinales no solo se utilizan para abordar problemas físicos, sino que también tienen connotaciones espirituales y culturales significativas. Además de su uso como remedios, las plantas también pueden emplearse en rituales, en ceremonias y en prácticas de sanación holística. Y les voy a contar una historia ficticia, una historia imaginaria de cómo pudo haberse realizado el entorno del descubrimiento de las plantas. Y vamos a empezar como se empieza en las historias. Hace miles de años, en una antigua comunidad de cazadores-recolectores, vivía un hombre llamado Cael. La tribu de Cael dependía de la caza y la recolección para su supervivencia. Sin embargo, en tiempos de enfermedad y lesiones, se sentían indefensos frente a las adversidades que amenazaban su bienestar. En uno de los paseos por el bosque, Cael se topó con una planta de hojas verdes y flores amarillas que nunca había visto antes. Se sentía intrigado por su aspecto y decidió llevar algunas de estas plantas de regreso a la tribu. Al presentarlas ante el chamán de la comunidad, Cael esperaba que el anciano pudiera decirle algo sobre esta planta misteriosa. El chamán observó las hojas y las flores cuidadosamente. Luego cerró los ojos como si estuviera sumido en una profunda contemplación. Finalmente, abrió los ojos y sonrió, dirigiendo su mirada a Cael. Estas son las hojas de la planta curativa, declaró el chamán con una voz serena. Nuestros antepasados han utilizado esta planta para tratar heridas y aliviar dolores durante generaciones. El chamán compartió con Cael la sabiduría ancestral sobre cómo preparar una infusión con las hojas y aplicarlas en heridas y lesiones. Cael estaba asombrado. Tenía la posibilidad de que esta planta tuviera el poder de curar. Agradecido por la información, regresó a su hogar con la esperanza de que esta planta podría cambiar la vida de su tribu. Con el tiempo, Cael y otros miembros de la tribu comenzaron a usar la planta curativa con mucho éxito, por cierto. Observaron cómo las heridas sanaban muy rápido y cómo los dolores se aliviaban. La noticia se extendió entre las tribus cercanas y pronto la planta curativa se convirtió en un recurso valioso que se intercambiaba en ceremonias de intercambio. A medida de que pasaron las generaciones, la planta curativa se convirtió en parte integral de la cultura, de la sanación, de los rituales, de los intercambios, de las ceremonias. Los chamanes continuaron compartiendo su conocimiento sobre plantas y hierbas, transmitiendo sabiduría de sanación a través de historias y prácticas que se mantuvieron vivas en la memoria colectiva de la comunidad. Y aunque esta historia es ficticia, ahí vemos la relación profunda que tiene el ser humano con las plantas y cómo de ahí se puede convertir una tradición. A través de la observación y la experimentación, estas comunidades ancestrales descubrieron las propiedades curativas de muchas plantas, estableciendo así las bases para lo que conocemos hoy como la fitoterapia y que ha perdurado hasta nuestros días. Cada historia, cada tradición, cada cultura nos ofrece una visión única de cómo las plantas pueden contribuir al bienestar humano. Y estas perspectivas varían según el contexto geográfico, climático, histórico, cultural. El explorar estas tradiciones nos brinda una comprensión más profunda de la relación entre los seres humanos y el mundo natural.
así como de la sabiduría acumulada por generaciones de personas que han utilizado las plantas para cuidar de sí mismas y de sus comunidades. Les voy a platicar otra historia, una anecdótica historia que esta sí está basada en hechos reales, relacionada con la herbolaria, y es la historia de Nicholas Culpeper, un herbolario y astrólogo inglés del siglo XVII. Cuando estudiamos su vida y su trabajo, vemos la importancia de la herbolaria en su época y de cómo los conocimientos tradicionales a menudo se tienen que enfrentar a la autoridad médica establecida, cosa que hoy por hoy sigue existiendo. Nicholas Culpeper nace en Inglaterra y se interesa profundamente en la herbolaria desde que es muy joven. Sin embargo, su educación formal en medicina se limitó porque tenía un origen muy modesto y le faltaban recursos. A pesar de ello, Culpeper se dedicó a aprender sobre plantas medicinales y sus propiedades, tomando como referencia, lógicamente, algunos libros herbales antiguos y la observación de la naturaleza. Lo que hizo famoso a Culpeper fue su libro The English Physician, el médico inglés, publicado en 1652. En este libro, Culpeper compiló y tradujo información sobre plantas medicinales y sus usos en un lenguaje accesible para la gente común. Lo interesante en esta historia que les estoy contando es que Culpeper, al escribir su libro en inglés, en lugar de latín, que era el idioma tradicional de la medicina académica, permitió que un público más amplio tuviera acceso a este conocimiento. Y ya saben, lo empezaron a tachar de charlatán, de que no tenía bases científicas, etc. Culpeper incluyó en la información de las plantas algunas observaciones astrológicas, ya que él veía que algunos movimientos planetarios tenían influencia también en la salud humana, lo cual pues a hoy por hoy ya se está corroborando, ya se está uno convenciendo de que esto es así, que cualquier cambio en el entorno va a cambiar al individuo y esto lo puede llevar pues lógicamente a un desequilibrio de salud. Culpeper fue un defensor de proporcionar a las personas comunes la capacidad de cuidar su propia salud a través de la herbolaria. Sin embargo, sus puntos de vista chocaban con la élite médica y farmacéutica de la época, que consideraba su enfoque poco ortodoxo y desafiante. Esto llevó a debates y controversias en la comunidad médica. Culpeper pasó la mayor parte de su vida al aire libre, catalogando cientos de plantas medicinales. Criticó lo que consideraba métodos antinaturales de sus contemporáneos científicos. Y aquí hay algo que lo voy a leer tal cual para dar la idea completa, que es algo que a mí me agrada y por lo cual estoy contándoles esta historia. Culpeper decía, esto no es agradable y menos rentable para mí. Consulté con mis dos hermanos, el doctor Razón y el doctor Experiencia, y emprendí un viaje para visitar a mi madre la naturaleza, por cuyos consejos, con toda la ayuda del doctor Diligencia, obtuve por fin mi deseo de ser advertido por el señor Honestidad, un extraño en nuestros días, para publicarlo en el mundo, y lo he hecho. La historia de Nicholas Culpeper destaca la lucha entre el conocimiento tradicional y la autoridad establecida en el campo de la medicina. Su legado perdura, ya que su libro, The English Physician, sigue siendo apreciado como un recurso histórico y su enfoque en hacer accesible la herbolaria a personas comunes ha dejado una marca en la historia de la medicina y de la herbolaria. Si ustedes no conocen su biografía, no conocen sus libros y no conocen su historia, los invito a profundizar acerca de este notable herbolario. Como nos damos cuenta, la herbolaria desempeña un papel muy fundamental en la historia, en las culturas, en las sociedades. Y esto se va transmitiendo a través de los siglos. Por lo tanto, las plantas medicinales tienen que ser valoradas por esa capacidad
para aliviar enfermedades, promover la salud, mejorar el bienestar. Y aquí hay algunas formas en que la herbolaria ha sido importante desde una perspectiva histórica y cultural. Primero vamos a la medicina tradicional. Antes del advenimiento de la medicina moderna, la herbolaria era una de las únicas formas principales de atención médica en muchas sociedades. Y llegamos hasta aquí y sobrevivimos. Las personas confiaban en el conocimiento transmitido de generación en generación para tratar una amplia variedad de dolencias, desde problemas digestivos hasta heridas y enfermedades crónicas. El siguiente aspecto tiene que ver con la cultura y la espiritualidad. Las plantas medicinales a menudo han tenido un lugar central en las prácticas culturales y espirituales de muchas comunidades. Muchas culturas indígenas, por ejemplo, consideran que las plantas tienen un profundo significado espiritual y las utilizan en sus rituales, sus ceremonias y sus prácticas de sanación holística. Otro de los aspectos es la conexión con la naturaleza. La herbolaria refleja una conexión profunda entre los seres humanos, animales y entorno natural. Las plantas son vistas como dones de la naturaleza y su uso responsable refuerza la relación entre las personas y su ecosistema. El siguiente aspecto es la transmisión del conocimiento. La transmisión del conocimiento herbolario de generación en generación ha sido el componente esencial para muchas culturas. Los herbolarios y curanderos han sido los guardianes del saber tradicional y han jugado un papel importante en la preservación de estas prácticas a lo largo del tiempo. Un aspecto a considerar es la resistencia cultural. En muchas ocasiones, las tradiciones herbales han sido una forma de resistencia cultural y preservación de la identidad. Durante periodos de colonización y opresión, por ejemplo, las prácticas herbarias a menudo se mantuvieron como formas de conocimiento y de autonomía cultural. Y, pues, actualmente la base de la investigación moderna utiliza muchas plantas. Muchas plantas han sido objeto de investigación científica moderna. Esto ha llevado al descubrimiento de lo que hoy conocemos como compuestos activos y la validación de algunas propiedades medicinales que las culturas ancestrales ya conocían intuitivamente. La herbolaria, además de ser una fuente de atención médica, también refleja la diversidad de la experiencia humana y las formas en que las personas han interactuado con su entorno a lo largo del tiempo. Esta relación íntima entre las plantas y las culturas sigue siendo relevante hoy en día, ya que muchas personas buscan formas naturales y tradicionales del cuidado de la salud en este mundo cada vez más tecnológico y desconectado de la naturaleza. En los próximos episodios de Plantas en Vibración con la Vida, explorando la herbolaria en el mundo, exploraremos las ricas tradiciones herbales de varias culturas distintas. Nos vamos a sumergir en la tradición china herbal y su relación con el ginseng, el astrágalo y las hojas de loto. Exploraremos las plantas medicinales utilizadas en el sistema de medicina tradicional de la India, conocido como Ayurveda, y hablaremos de plantas como la cúrcuma, el neem y el tulsi. Nos adentraremos en las prácticas herbarias de diferentes culturas indígenas alrededor del mundo. Discutiremos plantas sagradas, conocimiento ancestral y la relación entre las plantas y la espiritualidad. Sin olvidarnos de la herbolaria de Europa, de África y de América Latina, en donde vamos a ver plantas como la maravilla, la ruda, el copal, esta medicina que tiene que ver con la conservación, la sustentabilidad. Abordaremos la herbolaria tradicional relacionada con la biodiversidad. Cada una de las culturas mencionadas, que veremos en los siguientes capítulos, tiene su propia perspectiva de las plantas y su papel en el ser humano. Nos vemos en el siguiente episodio. Cada una de las culturas tiene una perspectiva única sobre las plantas y su papel en la salud y el bienestar humanos. A través de estos episodios, exploraremos cómo estas tradiciones herbarias han influido en la sociedad y cómo siguen siendo relevantes en la actualidad. No se pierdan los emocionantes episodios que están por venir en nuestro viaje a través de las tradiciones herbales del mundo. Los esperamos.